Hola a todos, sean bienvenidos a nuestra gira de terror, esta vez por Sudamérica. ¿Cuál es la leyenda del Silbón o Silbador? Bueno, este se le ha avistado en Venezuela y Colombia, pero cuenta la leyenda que hace mucho tiempo vivía por los llanos un joven que apodaban Silbón, porque se la pasaba silbando mientras caminaba. Era un joven consentido y caprichoso al extremo, acostumbrado desde niño a ser complacido en todo. Pasaba su vida de cantina en cantina, desperdiciando su tiempo. Cierto día, cuando se encontraba en casa de sus padres, al sentarse a la mesa para almorzar, se llenó de rabia y enfureció al ver que le servían alimentos que a él no le gustaban. En un acto de desprecio y con arrogancia extrema, lanzó la comida al piso diciendo: "Lo que yo quiero comer es asaduras de venado". Se levantó de la mesa y salió de la casa lleno de ira, a calmar su rabia con licor en la cantina del pueblo. Su padre, que era un hombre noble y complaciente, preparó su escopeta y el cuchillo de caza y partió a la selva a buscar el dichoso venado para contentar a su rebelde hijo. Pero a pesar de su destreza y conocimientos en la caza, le fue imposible capturar al preciado animal. Después de varias horas y al caer la noche, el padre decide que por ese día era suficiente y emprendió el regreso a casa. Mientras tanto, el joven Silbón, que llevaba varias horas bebiendo y totalmente alicorado, decide irse para su casa. En el camino de regreso se encontró con su padre, que regresaba de la cacería fallida, quien trató de explicarle por qué no había podido cazar al venado que tanto quería. Sin oír razones y en medio de su borrachera, el Silbón golpeó brutalmente a su padre. Cuando este cayó al suelo, tomó el rifle de cacería y de un disparo lo mató. Inmediatamente después tomó el cuchillo de caza y hábilmente le sacó las entrañas a su padre, las empacó en un pedazo de la camisa y se fue para su casa. Al llegar a casa, sus abuelos y hermanos lo recibieron, y él pasó las asaduras a la abuela, quien le preguntó de dónde las había sacado, a lo que él sin ningún arrepentimiento contestó: "Son de mi padre. Ese fracasado no fue capaz de conseguirme las asaduras de venado que quería, así que yo tomé las de él". El abuelo y sus hermanos, ante tan aterradora noticia, se llenaron de rabia y lo ataron a un árbol, donde en reprimenda por sus malévolos actos, lo azotaron con un mandador repetidamente. Paso seguido, el abuelo puso sal y ají picante en sus heridas para que se retorciera de dolor. Su abuela, después de soltarlo, lo maldijo diciendo: "Maldito eres para toda la eternidad". Luego le azuzó el perro Tureco, que hasta el fin del mundo lo persigue y le muerde los talones. El Silbón, después de ser repudiado por su familia, regresó al lugar donde había acabado con la vida de su padre y en un saco sucio recogió los huesos que los animales del bosque se habían encargado de limpiar. Los echó al hombro y se perdió para siempre en el bosque, seguido por el perro Tureco, para convertirse en leyenda. La tradición explica que al llegar el Silbón a una casa en las horas nocturnas, descarga el saco y cuenta uno a uno los huesos. Si las personas lo escuchan no pasa nada, pero si no hay quien pueda escucharlo, entonces un miembro de la familia muere al amanecer. La leyenda de la pata sola. Cuenta la leyenda de la pata sola que en cierta región del Tolima Grande, un campesino humilde tenía como esposa a una mujer muy bella y con ella tuvo 3 hijos. El dueño de la hacienda en la que trabajaba el campesino deseaba conseguirse un amante y llamó a uno de los vaqueros de más confianza para decirle: "Vete a la quebrada y elige entre las lavanderas la mejor. Luego me dices quién es y cómo es". El hombre se fue, las observó a todas detenidamente. Al instante distinguió a la esposa de un vaquero compañero y amigo, que fuera de ser la más joven, era la más bella. El vaquero regresó a darle al patrón la información y demás datos sobre la mujer. Cuando llegó el tiempo de las vaquerías, el esposo de la bella relató al vaquero emisario sus tristezas. Se quejó de su esposa, pues la notaba fría, menos cariñosa y ya no le arreglaba la ropa con la misma delicadeza que antes. Vivía de mal genio. Era déspota desde hacía algunos días hasta la fecha. Le confesó que le provocaba irse lejos, pero le daba pesar con sus hijos. El vaquero, sabedor del secreto, compadecido de la situación de su amigo, le contó lo del patrón, admitiendo no tener él ninguna culpabilidad. El entristecido y traicionado esposo le dio las gracias a su compañero por su franqueza y se fue a pensar a solas sobre el asunto y se decía: "Si yo pudiera convencerme de que mi mujer me engaña con el patrón, que me perdone Dios, porque no respondo de lo que suceda". Luego planeó una prueba y se dirigió a su vivienda. Allí le contó a su esposa que se iba para el pueblo porque su patrón lo mandaba por la correspondencia, que no regresaba esa noche. A galope salió por diversos lugares para matar el tiempo.
Llegó a la cantina y apuró unos tragos de aguardiente. A eso de las 9 de la noche se fue a pie entre el monte y los potreros a espiar a su mujer. A eso de las 10 de la noche, cuando la mujer, viendo que el marido no llegaba, se fue a la hacienda en busca del patrón. El marido, cuando vio que la mujer se dirigía por el camino que va a la hacienda, salió del escondite. Llegó a la casa, encontró a los niños dormidos y se acostó. Como a la madrugada, llegó la infiel muy tranquila y serena. El esposo le dijo: ¿de dónde vienes? Ella con desenfado le contestó: de lavar una ropa. ¿De noche?, cortó el marido. A los pocos días, el burlado esposo inventó un nuevo viaje. Montó en su caballo, dio varias vueltas por un potrero y luego lo guardó en una pesebrera vecina. Ya de noche, se vino a pie para esconderse en la platanera que quedaba frente a su rancho. Esa noche la mujer no salió, pero llegó el patrón a visitarla. Cuando el rico hacendado llegó a la puerta y la mujer salió a recibirlo, se arrojó en sus brazos besándolo y acariciándolo. El enfurecido esposo, que estaba viendo todo, brincó con un machete en alto y sin dar tiempo al patrón de liberarse del lance, le cortó la cabeza de un solo machetazo. La mujer, entre sorprendida y horrorizada, quiso salir huyendo, pero el furioso marido le asestó un tremendo machetazo que le bajó la pierna como si fuera la rama de un árbol. Ambos murieron casi a la misma hora. Al vaquero le sentenciaron a cárcel, pero cuando salió al poco tiempo, volvió por los 3 muchachos y le prendió fuego a la casa. Las personas aseguraban haber visto a la mujer saltando en una sola pata por sierras, cañadas y caminos, destilando sangre y lanzando gritos lastimeros. Es el alma en pena de la mujer infiel que vaga por montes, valles y llanuras, que deshonró a sus hijos y no supo respetar a su esposo. Según cuenta la leyenda de la pata sola, se esconde entre la selva montañosa y es el terror de los agricultores, mineros y amantes del bosque. Los que la han visto dicen que es una mujer muy hermosa, que los seduce y atrae para enamorarlos, pero a medida que ellos se acercan, ella avanza hacia la oscuridad del bosque, hasta que los interna totalmente en la penumbra del mismo. Entonces se transforma en una mujer horrible con ojos de fuego, boca desfigurada a la que se le asoman unos dientes de felino y una cabellera corta y despeinada, que cae sobre el rostro para ocultar su fealdad. En otras ocasiones, escuchan los lamentos y quejidos de una mujer extraviada. La gritan para socorrerla, pero los quejidos van tornándose más lastimeros a medida que se acerca hacia la víctima, y cuando ya está muy cerca, se convierte en una fiera que se lanza sobre la persona, le chupa la sangre y termina triturándola con sus agudos colmillos.